Señoras y señores, por primera vez dejamos de estar preocupados por la necesidad de adecuar las leyes 2321, Ley de Mutualidades, y 2337, Ley de Cooperativas, para pasar a estar ocupados en la propuesta que consideremos adecuada para aportar ideas tendientes a solucionar los vacíos y falencias de la actual legislación. Las distintas actividades que se vienen realizando a lo largo y ancho del país en los últimos meses van a quedar en la historia contemporánea del mutualismo y cooperativismo como las jornadas en que una parte importante de los integrantes de la economía solidaria pudieron expresarse con total independencia de criterio sobre la necesidad de adecuar su legislación, ya que, por primera vez, somos actores y no espectadores. Por primera vez tenemos la oportunidad de brindar nuestra experiencia y ponerla al servicio de quienes deben legislar, muchas veces sobre un tema que no conocen. Por primera vez tenemos un desafío que va más allá del trabajo diario en nuestras entidades y cuya trascendencia amerita pensar qué mutualismo y qué cooperativismo queremos. A diferencia de otros seres vivos o animados, los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros, frente a lo que nos parece malo o inconveniente. Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos. De modo que nos parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. Cotidianamente juzgamos los actos de los demás. Es probable, en ocasiones, busquemos excusas para no admitir nuestras responsabilidades. Nos excusamos, pero en el fondo sabemos que podríamos haber actuado de otro modo. Siempre actuamos dentro de ciertas circunstancias. Elegimos entre opciones que se nos presentan y que nosotros podemos inventar. En un país democrático podemos querer ser presidente o legislador, pero no rey, pues no está dentro de nuestras posibilidades. Las posibilidades no son infinitas, pero suelen ser más de las que conocemos. Muchas veces percibimos menos posibilidades que las que en realidad se nos presentan. Los mutualistas actuamos dentro de un contexto y generalmente actuamos de manera coherente con el modo en que ya actuamos en casos similares. Somos más o menos previsibles. Los que nos conocen pueden prever cómo reaccionaremos frente a una determinada situación. Todos esperan que el chico que nunca estudia para los exámenes tampoco estudie para el de mañana. Sin embargo, ese chico puede dar una sorpresa, puede haber estudiado esta vez. Nuestras conductas no son automáticas, somos libres y podemos elegir cambiar. El primer gran desafío es no cometer la imprudencia de criticar y denostar el trabajo del otro, ya que parece que por idiosincrasia el ejercicio preferido nuestro es criticar, ver lo que a nuestro entender y parecer se debería haber expresado y de qué forma. Y demás cuestiones que ya todos conocemos y que podría estar un largo rato enumerando. Pero la cuestión aquí es demostrar que ante la requisitoria efectuada somos capaces de efectuar nuestra propia propuesta para luego llevarla a la confrontación, académicamente hablando, con las demás ponencias con las que nos permitirá elevar el nivel de diálogo y como resultado final la calidad del documento elaborado. Llevando el comentario anterior a la realidad diaria, vemos que ya hay opiniones vertidas a través de distintos medios, sobre todo internet, donde algunos opinólogos por naturaleza pretenden abortar a criaturas antes de nacer, cuando la realidad indica que por primera vez nos están invitando a participar del parto. La base de las acotaciones es poner de manifiesto los errores cometidos por quien trabajó en algo, cuando lo que deseamos escuchar es qué alternativa propone y cómo la van a llevar adelante desde la coherencia entre el decir y el hacer. Los defectos del otro ya los conocemos. No somos paracaidistas en una dirigencia mutual signada por la escasa renovación de sus dirigentes. Efectúan un pensamiento reduccionista tratándonos como ignorantes que no vemos la realidad y necesitamos de malos traductores para comprender qué sucede. Han pasado muchos autoproclamados próceres del mutualismo, gastando invalorable tiempo tratando de alinear conductas y pensamientos, pero sobre este tema específico no han aportado demasiado. Desde la puesta en vigencia de la actual Ley de Mutualidades en el año 1973, hemos visto la necesidad de modificar cuestiones de forma y de fondo que no fueron tenidas en cuenta, o donde la redacción fue tan pobre que permitió que se desvirtuara su verdadero significado y sentido. Hoy debemos sumarle un nuevo contexto social que demanda de nuestras entidades otras actitudes y por lo cual impera la necesidad de ser modificada.
Hoy no solo dependemos del INAES como expresa la actual legislación, hay otros organismos oficiales que han tomado una injerencia importante en la vida diaria de las entidades y que deben ser debidamente tenidas en cuenta al momento de redactar la nueva ley. Aunque más no sea de forma tangencial, pero no pueden dejar de estar mencionadas en algún articulado específico porque comparten el poder de regulación y fiscalización de algunas actividades y servicios que brindan las mutuales y en algunos casos están por encima del INAES. Pero esa es una necesidad, pero que esa necesidad no nos nuble la visión y dejemos de lado los aspectos fundamentales que hacen a nuestras raíces, esencia e historia, como movimiento mutual. Si nos olvidamos de dónde venimos, difícilmente sabremos dónde queremos ir. Una cuestión clave es la necesidad de debatir con visión estratégica e integradora sobre si se mantiene una ley propia, específica de mutuales y de cooperativas, o unificamos en una sola legislación ambos movimientos, efectuando las modificaciones que fuesen necesarias. Sería muy ingenuo proponer abrir una alternativa más amplia, porque si de una ley de economía solidaria se habla, nos estamos olvidando de los nuevos actores que se han sumado últimamente a la misma, lo cual, a esta altura de las circunstancias, amerita crear un nuevo ordenamiento legal de mayor amplitud, donde allí sí entren todos los componentes que hoy la conforman, no solamente cooperativas y mutuales. Agreguemos a los microemprendedores, pequeños grupos asociativos, asociaciones pymes y otros. Porque si creamos una ley pensando solamente en las cooperativas, las tradicionales y las de régimen específico y mutuales, estaremos cometiendo un error histórico, y es el de no integrar estos nuevos modelos asociativos que surgieron a partir de un cambio radical en el pensamiento estratégico al momento de fijar una política económica en nuestro país y en el mundo. 7 minutos. Ampliamos la fundamentación vislumbrando la necesidad de crear un código de una ley más integradora. A instancia del derecho, un código concurriría como la figura necesaria de crear, ya que el mismo abarcaría un conjunto de leyes, normas, una determinada específica materia. Pero el Código de la Economía Solidaria sería el conjunto ordenado, sistematizado y unitario de normas sobre el funcionamiento de los distintos actores, complementando al Código Civil y Comercial que se ocupa de regular las relaciones civiles a través de las diferentes normas, ya sea que se trate de personas físicas, jurídicas o privadas. Como ejemplo solamente, respetando lo expresado anteriormente de no criticar el trabajo del otro, observamos que se puede llegar a confundir la esencia de nuestras entidades dadas las características en orden al funcionamiento y estructura mutual. El artículo 1 de la Ley 2321 imponía el principio de autonomía del régimen en materia de asociaciones mutuales, al determinar que éstas se regirían por la presente ley y las normas que dicte el INAES. La ley en modo alguno constituye una normativa suficiente para pretender una autonomía legislativa en materia de mutuales, por lo cual la redacción de la misma debía encuadrarse en el marco legislativo de las asociaciones civiles, resultando perjudicial en la materia a hilar a la institución del sistema normativo de dicho cuerpo, ya que implicaría caer en laguna del derecho de difícil solución. El objeto, ahora bien, basados en la redacción del artículo 117 de la propuesta efectuada, vemos claramente la necesidad de la complementariedad entre ambas leyes, ya que las entidades mutuales no son asociaciones civiles, sino personas jurídicas de carácter privado, como lo establece el Código Civil y Comercial, título segundo, persona jurídica. La segunda cuestión a tener en cuenta, relacionada con nuestra historia e identidad, sería mantener la potestad de la designación del tipo de identidad como lo mantiene la Ley 2321, la referencia directa sobre las mutuales de colectividades, ya que las mismas están identificadas como sociedades de socorro mutuos o sociedades de protección recíproca, y son los pilares en los cuales se asentó el movimiento mutual. En lo referido al desarrollo y desenvolvimiento de las mutuales para realizar sus actividades, consideramos como más apropiado incluir el concepto de desarrollo sostenible. 1 minuto. Sí. Para poder desarrollarnos debemos tener una apreciación objetiva de los contextos, entender qué es lo que está pasando en el país, la región y en el mundo, y cómo lo que está pasando influye en nuestro sector. Otra cuestión no menor que debemos incluir es un diálogo franco y abierto con el Estado. Es hasta dónde permitiremos el avance del mismo sobre cuestiones que son prioritarias de resolución por parte de los asociados. Hay cuestiones específicas que se han volcado en la redacción del proyecto que merecen una explicación del porqué de las mismas antes de tomar postura al respecto. Consideramos que nada sale de la nada misma. Todo tiene un justificativo por parte de quien adquiere una postura. Lo interesante sería debatir
respecto de confrontar un término medio que no permita la satisfacción de ambas partes. Entrar en una disputa de por qué sí o por qué no, sin escuchar los argumentos de ambos, llevaría inexorablemente a un desgaste que concurriría a un final poco feliz por alguna de las partes. Estamos en tiempo. Redondeo. 30 segundos. Ningún cambio es bueno cuando es compulsivo. Nuevamente dejamos que el soberano decida sobre quién deba representarlo. Esto oportunamente sabrá cuando un ciclo directivo se ha cumplido. Si observamos que hay personas que, aprovechando la flaqueza de la actual ley, se valieron para enmascarar otra actividad bajo la figura mutual. Existen herramientas técnicas de sobra para hablar en consecuencia. Gracias, Marcelo.